es de un folleto, este folleto se llama Cómo alcanzar a los judíos. Es un librito escrito por el doctor Jacobo Gartenhaus. Entonces quiero darle el crédito al doctor Jacobo. Y la manera en que lo voy a dar no es precisamente como él la tiene. La cambié un poquito. Por ejemplo, en las 7 cosas para considerar, puse todas iliteradas, comenzando con la letra A. Pero vamos a ir a Isaías capítulo 53, versículos del 1 al versículo 5. Dice la palabra de Dios: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Está hablando acerca del Señor Jesús. Versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y como introducción, antes de poder hablar a un judío, y nuevamente los que aún apenas están uniendo a esta clase de escuela dominical, estamos hablando acerca de cómo hablar a un judío, cómo ganar a un judío. Y a manera de introducción, hay ciertas cosas que necesitamos nosotros considerar antes de hablar a un judío acerca de la salvación para ganarlo para Jesús. Número uno, aprende. Aprende tanto como sea posible de su historia. Aprende tanto como sea posible de un judío. Sabemos y conocemos ciertas cosas aquí en la Biblia, pero en cuanto a geografía, a veces no sabemos dónde están. En cuanto a política, no sabemos lo que está pasando. En cuanto a historia, no sabemos precisamente esa historia reciente. Hay 2 eventos importantes en cuanto a la historia de un judío, y que un judío siempre tiene en la mente. Una de ellas es el Holocausto. Aproximadamente 1/3 parte de los judíos fueron asesinados brutalmente por los nazis allá en Alemania, y esto quiere decir que 6 millones de judíos fueron muertos. Imagínate, 6 millones de judíos, 1/3 parte aproximadamente. Entonces eso es algo que debemos de saber. Si algún judío empieza a hablar contigo, o tú empiezas a hablar de un judío y pregunta, ¿y tú sabes del Holocausto? Y le dices, pues no sé qué es, qué fue, qué pasó, no estuve ahí. Un judío es algo que le duele mucho. Es a través del Holocausto en donde el judío dice, ¿dónde está Dios? Es a través del Holocausto en donde el judío dice, no hay Dios. Si hubiera un Dios, no hubiera dejado que esto hubiera pasado a mi pueblo. Dile a ese judío que lo sientes mucho. ¿Por qué? Porque el judío necesita que tú reconozcas lo que él está sintiendo, y esa empatía, y no decirle, el peor error sería de decirle, no, eso nunca existió, o decirles que, peor aún, que lo que Hitler estaba haciendo estaba bien. Diles a ellos que lo sientes mucho. Diles que Dios existe. Muchos nuevamente han dejado de creer en la existencia de Dios por causa del Holocausto. Entonces hay 2 eventos importantes en cuanto a su historia. Una es el Holocausto y la otra es el establecimiento del Estado de Israel. El Estado de Israel fue formado en 1948. Desde ahí, cualquier judío en el mundo puede emigrar a Israel. Hay una ley que se forma
en 1950 y que ha sido ratificada dos veces, la última creo en 1970, pero esta ley se llama Ley de Retorno, en donde el judío puede regresar a Israel en cualquier momento. Esta ley fue establecida por los judíos 2 años después de que el Estado de Israel fue establecido en 1948. Entonces, en cuanto al Estado de Israel, di al judío, si alguna vez te encuentras con uno, dile que el establecimiento del Estado de Israel es un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no lo ven así. Pero ellos pueden darse cuenta, y ellos lo saben, de que Dios no los iba a desamparar, Dios no los iba a dejar. Sabían acerca de que iban a tener que ser regados por todo el mundo y que también Dios los quería volver a traer, y que es un milagro de Dios y que fue a través de todo lo que sucedió ahí en el Holocausto, que a través de eso del holocausto, que ahora se establece este Estado de Israel, un lugar a donde ellos pueden decir: esta es mi tierra, este es mi lugar. Este es entonces uno de los milagros más grandes de la historia de ellos, el poder regresar y el poder tener su propio Estado. Ahora, dentro de la ley de retorno existe algo que se llama aliyah o aliyah, y esto es el poder mudarse a Israel. Encontré esto muy interesante. Sabía que el judío tenía ciertos beneficios para regresar a Israel. En otras palabras, hay muchos judíos que viven en muchos lugares. México dio a través del holocausto, dio entrada a muchos judíos que venían de Alemania, de Europa. En España llegaron muchos judíos en ciertos años. En Argentina, en Sudamérica, en otros lados del mundo se han dispersado judíos por todos lados. En Estados Unidos, especialmente en Nueva York, viven millones de judíos. Vamos a suponer entonces que tú eres un judío que vive aquí en México y que por cierta razón, ciertas circunstancias, tú dices: ok, voy a regresar a Israel. Soy judío. Ahora, un judío, para poder regresar, y de esto dentro de la ley de retorno, si has dejado el judaísmo, no puedes regresar. Por otro lado, si hay alguien que ha tomado dentro de los judíos, que quizás ya no creía, pero ha retomado la religión judía, y hay una diferencia entre la religión judía y el ser judío. Pero si tomas la religión judía, entonces sí tienes ese beneficio de poder regresar. Y dentro de este beneficio hay 12 beneficios de la aliyah para poder regresar. Vamos a suponer que tú eres un judío aquí en México y tú quieres regresar. Número 1, te pagan todo el boleto desde aquí hasta Israel. Cuantas maletas quieras llevar, te las puedes llevar. Hace años estaba en un aeropuerto en Venezuela, y había unos judíos, y los judíos son como 20,000, cuando, ¿verdad? No tantos, pero había un papá, una mamá, y tenían como 10 hijos. Y cada uno tenía como 3 maletas. Y yo me imagino, lo que puedo pensar es que estaban saliendo de Venezuela. Entonces tenían muchísimas maletas, y a mi pensar era que estaban regresando y estaban haciendo esta aliyah, el poder regresar ahora a su estado. Muchos de ellos nunca han pisado tierra allá, tierra israelí, tierra israelita y tierra santa. Entonces, beneficios hay 12. Número 1, boleto todo paga. Número 2, transporte gratis desde el aeropuerto a tu lugar de destino. Entonces te dicen: ok, ya llegaste, te vamos a recibir, estamos bien contentos. Número 3, 6 meses de asistencia financiera.
En otras palabras, dinero por 6 meses. Dicen, ok, estás regresando, aquí está un cheque. Para ti, para tu familia, para tus hijos, no tienes que preocuparte de nada. Número 4, un año de seguros médicos, de gastos médicos por un año. Entonces, imagínate, tú tienes un problema muy grave de salud, estás viviendo aquí en México, vas al seguro, dice no, no se puede, vas acá, no se puede, y dices, allá en Israel me dan seguro médico por un año, y entonces puedes regresar y puedes ir y por un año te dan gastos de seguro médico. Número 5, te dan 10 meses de estudio intensivo del hebreo. Por lo menos 10 meses. De esto se llama ulpan. Y muchos de ellos no saben hebreo. Muchos de ellos tienen esta opción para estudiar y prepararse, y entonces es un estudio intensivo de la cultura y principalmente del idioma. Número 6, te dan 80% de descuento de tu predial los primeros 2 años. Entonces, si el predial, compras una casa y el predial te sale en 1,000 pesos, bueno, nada más pagas 200. Número 7, te dan 4 años de ayuda. Si es que no compras una casa, te dan 4 años de ayuda de renta para un departamento por 4 años. ¿Quién le gustaría eso? Por 4 años, ¿verdad? Dicen, ok, regresa, te pagamos tu avión y te damos 4 años de renta. Número 8, si tenías un carro, te ayudan a importar ese carro del exterior, o te ayudan para comprar un carro en Israel y te dan otros beneficios de importación, de muebles, de carro, por si te gustaba tu Datsun que compraste en México, te lo puedes traer. Número 9, te dan 3 años de universidad. Si eres joven y quieres prepararte, dices, ok, pues aquí el TEC de Monterrey es muy caro y allá están buenas universidades, puedes regresar y te van a dar 3 años de universidad. Número 10, te dan casi 4 años, 3 años y medio de reducción de tus impuestos. Vamos a suponer que tienes una empresa, regresas a Israel, haces el aliyah, pero en tu empresa aquí en México tenías que pagar 10,000 pesos al mes, no sé, regresas allá y te hacen una buena reducción de impuestos por los primeros 3 años y medio. Número 11, te dan por los primeros 7 años, te dan descuento al momento de comprar una casa, una propiedad. En otras palabras, cuando regresas, a lo mejor te estás en un departamento, ya empiezas un negocio, ya pasaron 5 años, pero deben de estar dentro de los primeros 7 años, te hacen un descuento importante para cuando compras una casa o una propiedad. Y número 12, te dan asistencia para ayudarte a comprar una casa. En otras palabras, asistencia más que nada, te dan un asesor y te dicen, ok, esto es lo que puedes hacer. No andas tú ahí buscando cómo le hago, sino que alguien, ¿verdad? Está ahí tu asesor personal. Oye, Felipe, ¿ya encontraste casa? ¿O cómo le hago? ¿Qué hago? Y hay alguien que está ahí, no, mira, el pueblo, la nación, el Estado de Israel está muy agradecido contigo que has regresado y te vamos a ayudar en todo lo que sea posible para que encuentres una buena casa bonita para ti y para tus 12 hijos. Entonces, hay muchos beneficios de regresar. Muchos judíos, aun cuando no están viviendo en Israel, envían dinero. ¿Cuántos saben que el judío tiene dinero? A lo mejor muchos de ellos los conocemos, diríamos, son muy codos. Pero ¿sabes por qué uno piensa que es codo? Porque ellos han aprendido a valorar su trabajo, valorar su dinero. Tú te encuentras uno y le dices, vámonos de fiesta. Van a decir, no, yo tengo que ahorrar mi dinero. Pero también muchos de ellos envían dinero a Israel. Saben la importancia de tener un estado. Ok, entonces, ni siquiera hemos empezado. Vamos en 7 cosas para considerar antes de hablar con un judío. Aprende su historia, aprende sus costumbres, sus leyes, sus gustos. Cuando, por ejemplo, estás citando las escrituras,
cita el Antiguo Testamento. Evita usar la palabra Cristo. La palabra Cristo para ellos tiene una connotación negativa porque es asociado con alguien que es antisemita. Entonces, en vez de eso, usa la palabra Mesías, usa la palabra Jesús. Existen varios libros para también entender su historia. Hay muchos libros de historia de la nación judía, del pueblo judío. Hay un libro en especial que se llama Oh Jerusalén. Tremendo libro. Es de Lapierre y Collins. Y este libro habla acerca de todo lo que tuvieron que pasar años antes para finalmente establecer el Estado de Israel. Aquí nos habla de un general que creo que se llamaba Ben Gurión. El aeropuerto donde uno llega se llama así, Ben Gurión, pero había un tremendo general que se llamaba Ben Gurión. Había una mujer también, no recuerdo su nombre, pero un tremendo libro para leer, Oh Jerusalén. Número 1, entonces aprende. Número 2, ama. Para poder hablar con un judío tienes que aprender a amarlo. El judío ha experimentado tanto odio por tantos años que se siente rechazado. Se siente rechazado por países. En Estados Unidos, un judío no puede caminar en las calles de Nueva York sin estar constantemente checando. En muchas ocasiones son empujados, son maltratados, son golpeados. El judío necesita ser amado. Él tiene el deseo de ser aceptado y amado. Y un verdadero amor al judío no solamente es tener amor y apreciación hacia el judío, pero también mucha paciencia. Porque el judío es muy reacio. El judío, por causa de tener que levantar una fachada de protección, ya, ahora está a la defensiva, y por cuestión de eso nos da una apariencia de que es algo soberbio o alguien que no quiere hablar con nadie. Él quiere hablar con personas, pero necesita ser amado. Entonces hay que amar al judío. Número 3, aprecio. Hay que apreciarlos. Al judío le gusta ser apreciado. Si no te has dado cuenta, a ellos les gusta que le digas que pueda ser apreciado en cuanto a su historia, apreciado en cuanto a la Biblia. Por ejemplo, si tienes la oportunidad de hablar con un judío, puedes decirle, ¿sabes qué? Es a través del pueblo judío que nosotros tenemos ahora la Biblia. Gracias por tu historia. Les gusta ser apreciados. Menciona a ellos cuánto los aprecias. El judío también puede identificar a alguien que no lo hace sinceramente. Si tú le dices, ay, qué bonito carro tienes, ay, qué bonitos zapatos tienes, ay, qué bonitas joyas tienes, él puede identificar a alguien que no lo hace sinceramente. Número 4, sea agradecido, agradece, da gracias al judío. Da gracias al judío por, como estaba mencionando, acerca del legado de la Biblia. Exalta o menciona y exalta la Biblia entonces como un libro judaico, porque pues es un libro que nos ha llegado por causa de los judíos. Te sorprenderás que la mayoría de los judíos no tienen ni siquiera el Antiguo Testamento. Anima a un judío a leer la Biblia. No es malo el que le digas gracias por la Biblia y preguntarle, hey, ¿has leído alguna vez la Biblia? ¿Tienes por lo menos el Antiguo Testamento? Y normalmente el judío solamente lee y tiene el Antiguo Testamento. Pero muchos de los judíos han dejado
su religión judía. No por el hecho de que sean judíos, tienen o claman la religión judía. Entonces, si tú piensas que cada judío cree en la Torá o en el Antiguo Testamento, no es cierto. Muchos ya lo han dejado, ni siquiera tienen, muchos de ellos, el Pentateuco. Porque lo han dejado, ahora se han casado con personas que no son del pueblo de Israel. Se han casado ya muchos de ellos con personas del país a donde llegaron, con mexicanos o mexicanas, con argentinos, con argentinas, se han casado, ya han perdido su religión. Entonces no te vayas con la finta de que aún tienen la religión judía. Por ejemplo, una persona que es de Utah no necesariamente es mormón. Y una persona que es judía no necesariamente tiene la religión judía. Pregúntale si le puedes regalar una Biblia. Y dile, pues es un libro judaico, te puedo regalar este libro judaico, la Biblia completa, puedes decir. Y muchos de ellos te lo van a agradecer. Número 5, apetito. ¿Qué quiere decir con esto? Abre su apetito por leer por sí mismos las escrituras. No quiero decir, ¿verdad? Apetito y cómetelo. Ves un judío y dices, qué sabroso, me lo voy a comer. Pero que tengan apetito por la Biblia. Si es que le regalas a un judío una Biblia o un Antiguo Testamento, dile que tu propósito es que quieres que él pueda buscar la verdad por sí mismo. El judío no quiere que vengas y que le enseñes y que le digas, pues yo sí sé quién es Jesús, porque pues realmente Jesús fue un judío y él nació allá en Tierra Santa, en Israel, y el judío no quiere que tú le enseñes o le digas, pero el judío sí, la mayoría de las veces va a recibir una Biblia o por lo menos un Antiguo Testamento, y si es que él recibe eso, dile que tu propósito es que tú quieres que él, por su propia cuenta, busque la verdad por sí mismo. Estaba leyendo un libro, no recuerdo cómo se llama, mi esposa me lo compró y me quedé a la mitad. Y el autor mencionaba de cómo en ciertas ocasiones él escuchaba algo aquí, algo allá, un cristiano diciéndole, pero fue hasta que él comenzó a leer las escrituras en donde se dio cuenta de que Jesús es el Mesías. Y entonces tú dile eso, dile, a mí me gustaría que tú conozcas la verdad por ti mismo y te regalo este Antiguo Testamento. Dile que lea Juan capítulo 9. Ahora Juan capítulo 9 está en el Nuevo Testamento, pero Juan capítulo 9 habla acerca de un hombre o joven ciego que Jesús lo sana, y este joven se lo encuentran ahí los fariseos y le dicen, ¿y quién te sanó? Y él dice, pues no lo sé, solamente sé que pues me dio la vista. Y luego van con sus papás, y los papás, por miedo a no decir, esta es la clave aquí, dile que lean Juan capítulo 9 y pregúntales o diles qué era o qué fue que los papás del ciego tenían miedo a decir. Te invito a que leas Juan 9 y me digas qué fue lo que los papás de este joven ciego tenían miedo a decir. Ahora la respuesta es que tenían miedo de decir que Jesús era el Mesías. ¿Por qué miedo? Porque iban a ser expulsados de la sinagoga. Y entonces esto es algo que los puede hacer pensar, pero puedes abrir el apetito, el interés, la curiosidad a través de simplemente decirles, te invito a que leas Juan 9 y qué fue lo que pasó y por qué los papás tuvieron miedo a decir algo. No les digas la respuesta, diles, hazles la pregunta, pero no les digas la respuesta. Número 6, aclárales algo
que el cristianismo es muy parecido al judaísmo. La diferencia es que los cristianos creen que ya ha venido el Mesías y que los judíos creen que todavía no ha venido. Y que el cristianismo realmente salió ¿de dónde? Del judaísmo. Salimos del judaísmo. Pero, y bueno, hay muchas otras cosas más, pero la más importante es que el cristiano cree que el Mesías ya vino. El judío no lo cree aún. Entonces, número 6, aclárale que, y hazles ver que el cristianismo ha salido del judaísmo. Pueda darle las gracias, es algo muy parecido y que esa es la diferencia. ¿Alguna vez un católico te ha preguntado, ¿y cuál es la diferencia entre un bautista y un católico? Y a veces decimos, pues quién sabe cuál es la diferencia. Pues la principal es que el católico cree que la salvación es por obras o por sacramentos o por portarse bien, y a veces muchos de ellos ni saben cómo es la salvación, y el cristiano sabe que la salvación es a través de Jesús. Número 7, busca, y aquí está la palabra, algo en común, busca algo en común. Y una de las mejores cosas que puedes encontrar en común con un judío es que visites Tierra Santa. Ahora, si no puedes visitar Tierra Santa, por lo menos compra ahí un atlas o algo de Tierra Santa. Pero haz un viaje a Tierra Santa. ¿Qué haces aquí, verdad? Sentado, haz un viaje a Tierra Santa. No hay mejor forma de comenzar una conversación con un judío que decirle que has visitado Tierra Santa. En ocasiones me he encontrado a coreanitos, mis paisanos, y les digo, yo también he visitado Corea, o un venezolano, y entonces uno puede hacer una plática con ellos y alguien así. Entonces, cuando encuentras a un judío porque gastaste 50,000 pesos para ir a Tierra Santa, le puedes decir, yo también he visitado Tierra Santa, y en menos de lo que termines tu frase, a lo mejor el judío ya se dio la vuelta y te dejó. Pero bueno, es algo en común. Muy bien, 5 principales objeciones del judío. Hay 5, y todavía no llegamos a las sugerencias para hablar con un judío, pero primero que nada, hablé acerca de 7 cosas por considerar antes de hablar con un judío. Pero también debemos de saber cuáles son algunas de las objeciones que tiene un judío, algunas de las quejas o algunas de las cosas con las que el judío no está muy de acuerdo. Número 1, la deidad del Mesías. La deidad del Mesías. ¿Qué quiere decir esto? Reconocer que Jesús es Dios. Hay algo difícil para el judío entender que Jesús es Dios. Juan 8:46. Vamos a ir a Juan 8, versículo 46. En cuanto a la deidad de Jesús, habla el judío y dile que la vida de Jesús fue sin pecado. Ciertamente Jesús fue completamente hombre, y de acuerdo a qué tipo de judío estás tú hablando, hay 4 tipos de judíos, no vamos a verlos todos, pero ni siquiera los apunté porque no los quería hacer bolas. Pero está el ortodoxo, está uno que es el liberal, está uno que es el reformado, y hay otro que no recuerdo ahorita, pero hay, ¿cómo? Pudiera ser el ultra ortodoxo. Que hay 4 diferentes tipos de judíos que dependiendo con quién estás hablando, si estás hablando con el liberal, ni siquiera cree en Jesús en cuanto a que
que es un personaje importante y ni siquiera cree en el Antiguo Testamento. Entonces tú sacas ahí el Antiguo Testamento y él te va a decir, no, yo no creo en eso. Pero bueno, Juan 8:46 dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y aquí nos está hablando acerca de que Jesús está hablando con ellos y está diciendo que Jesús no tenía pecado. Cuando Juan el Bautista está hablando acerca de Jesús, y él está hablando de Jesús y dice, Él es el Cordero de Dios, sin mancha, sin pecado. Él vino a dar su vida por nosotros. Entonces tenía que haber alguien que iba a venir y dar su vida por nosotros, y es Jesús. Pero para un judío, la deidad de Jesús, del Mesías, es una de sus objeciones. Número 2, la Trinidad. El judío lo interpreta como 3 dioses y no como un solo Dios. Para ellos, Deuteronomio 6, en donde leímos creo que fue hace 2 semanas, en donde dice, oye Israel, Jehová Dios, Jehová uno es. Entonces hacen énfasis en que Jehová es uno. Pero llegamos al Nuevo Testamento y tú le dices, ok, Jehová no es solamente uno, son 3. El judío va a decir, no, Jehová es uno, un solo Dios. Y una de sus objeciones es esto precisamente, que ellos no creen en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Me encanta cuando dice ahí Juan 14:1, dice, ¿vosotros creéis en Dios? Creed también en mí. Y es un parteaguas para el judío, porque el judío está creyendo solamente en Dios y viene una persona y le dice, ok, tú solamente crees en Adonai, crees en Jehová, ok, cree también en mí. Y si tú fueras judío y lo estás viendo a Jesús, en ese momento te va a sacar de onda. Porque toda tu vida ha sido Jehová, toda tu vida ha sido Adonai, toda tu vida ha sido un solo Dios. Y entonces para el judío el que tú menciones la Trinidad, o que no te sorprendas, el judío va a tratar de hacerte enojar en cuanto a tus creencias, en cuanto a tu religión, en cuanto a tus doctrinas bíblicas, en este caso acerca de la Trinidad. Y el judío te va a preguntar y te va a decir, ¿tú crees en la Trinidad? Y tú vas a decir bien contento porque estás pensando, el judío a lo mejor cree también. Y le vas a decir, sí, yo creo en la Trinidad. Y te va a decir, eso es basura. ¿Y tú qué le vas a decir? Bueno, pues sí es cierto, ¿no? Es lo que estaba pensando. Pero el judío, si alguna objeción tiene, es la deidad de Jesús. Número 2, la Trinidad. Ve lo que dice Génesis 18:1. Génesis 18:1 dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Quién se apareció? Jehová. Muy bien, buena respuesta. Número 2. Y alzó sus ojos y miró. ¿Quién está hablando? Acerca de Abraham. Y he aquí, ¿cuántos varones? 3. ¿Pero cuántos eran? 1, era Jehová. Y luego dice que aquí había 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. ¿A quién? A estos 3 varones. Pero ¿puede alguien arrodillarse a un hombre? Sabemos que no. Pero aquí está Abraham arrodillándose a estos 3 varones. Y dijo, señores, no dice así, ¿verdad?
dice Señor. Entonces, este es un buen pasaje en donde podemos hablar con el judío y decir, ok, no crees en la Trinidad. Bueno, no le tienes que decirle así, ¿verdad? Sino hay que hacerlos pensar por ellos mismos y decirles, ¿qué dice la Escritura? ¿Se acuerdan del Señor Jesús cuando hablaba con los judíos? ¿Qué decía Él? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo está escrito? Ellos decían, ok, ¿cómo estará escrito? Bueno, así está escrito, ok. Y los hacía pensar. Entonces, puedes leer esto y decir, ok, ¿qué dice la Escritura? Dice acá Señor, y esta palabra Señor es la palabra Adonai. Y dice aquí Señor, pero en el versículo 2 dice que había 3 varones, pero en el versículo 1 dice que estaba Jehová. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué entiendes de esto? Y entonces es algo que el judío puede, tiene una objeción, pero puedes ya tú saber y decir, ok, ellos, su primera objeción es la deidad de Jesús, es también número 2, la Trinidad. ¿Se acuerdan de allá en Génesis cuando dice la Biblia que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen? Y la palabra Elohim es una palabra de hecho plural, que quiere decir dioses. Y entonces Dios, cuando dice Señor, nuestra Biblia se escribe Señor, porque imagina que te dijera, y los dioses, dirías, ¿qué tipo de Biblia estoy yo usando? Pero Elohim es también plural y ellos lo saben. Sería algo difícil para alguien que no sabe hebreo tratar de explicarles su misma palabra en hebreo. Pero bueno, número 3, otra objeción es el nacimiento virginal de Jesús. El nacimiento virginal de Jesús. Jeremías 32, 27, y el lugar en donde está el nacimiento virginal no lo escribí. Y si alguien lo puede buscar y decirme, si no ahorita yo lo busco, está en Isaías, no. ¿Dónde está? He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Isaías 7, a ver, déjenme ver. Dice, sí, Isaías 7:14 dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Entonces aquí está su nacimiento virginal, pero para ellos dice, no entiendo esto, ¿cómo está que Jesús nació de una virgen? Ahora no podemos decirle, ¿verdad? Que no podemos decirle, bueno, es que acuérdese de la Virgen María, en primer lugar, o de la Virgen de Guadalupe, iba a decir, acuérdese de la Virgen de Guadalupe, porque en primer lugar no se llamaba Guadalupe, pero aquí en Isaías nos menciona acerca del nacimiento virginal. Pero vean también conmigo Jeremías 32, 27. Jeremías 32, 27. Dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, habrá algo que sea difícil para mí. Y aquí es el poder mostrarles que no hay nada difícil para Dios. ¿Habrá algo difícil? Dice, ¿quién dijo? Elizabeth, creo que le dijo a María. ¿Hay algo difícil para Dios? No hay nada difícil para Dios. Número 1, entonces, hay algunas objeciones de el judío. La primera, la deidad. La segunda, la Trinidad. La tercera, el nacimiento virginal de Jesús. Número 4, la persecución y odio contra los judíos. Hay una objeción muy grande de parte de ellos. ¿Por qué somos perseguidos? ¿Por qué la gente nos tiene tanto odio? Y a veces aún van a decir, hay aún hasta cristianos. ¿Tú eres cristiano? Sí. Ok.
Y te pueden dar historia y hechos en donde cristianos supuestamente, y algunas de ellas naciones cristianas, la han agarrado contra el judío. Entonces una de sus objeciones es el ser tan perseguidos y odiados. ¿Por qué somos perseguidos? ¿Por qué somos odiados? Y número 5, y esto es algo interesante, de acuerdo a esta persona que se llama el doctor Jacobo Gartenhaus, la quinta objeción del judío es: ¿por qué los cristianos se pelean entre sí? ¿Por qué los cristianos se pelean entre sí? ¿Tú quieres que yo sea cristiano? Pues sí. Y no sabes cuántos cristianos he visto que se pelean entre sí. Nosotros somos unidos. Si hay algo entre el pueblo judío, aquellos que profesan la religión o aquellos que ni siquiera profesan la religión, si hay algo del pueblo judío es que son unidos. Son unidos, muchas veces más unidos que nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Podremos arreglar la quinta objeción? Bueno, deja de pelearte tanto con los hermanos, amén. Y entonces dile, no, ¿sabes qué? En el año 2023 yo hice una decisión de no pelearme más contra mis hermanos. Ahí en mi iglesia había unos hermanos que me caían rete gordos, rete mal, ni nos hablábamos, ni nos veíamos. Se sentaba ahí, yo me sentaba acá, se sentaba acá, yo me sentaba allá. Pero porque la sangre de Cristo nos une, ahora somos cuatachos. Dile. Pero ahora hay que hacerlo, amén. Hay que llevarlo a cabo. Si hay alguien que te cae mal aquí, dile, ¿sabes qué? Ahora no le digas que te cae mal, ¿verdad? Pero llévatela bien con todos. El pueblo judío en su mayoría se la lleva bien. Algo sucede en su comunidad, están ahí listos para ayudar. Aquí, hermano, necesitamos algo. Yo no puedo. Alguien más que lo haga, ya sea que dentro de la iglesia, ya sea que fuera de la iglesia. Necesitamos aprender a ser una mejor comunidad, más unida. Y esa es una de sus objeciones. Oye, y lo que íbamos a ver, ya no nos va a dar tiempo, son 5 sugerencias para hablar con un judío de Jesús. Y es lo que vamos a ver, yo creo que la siguiente semana. Pero por lo menos tenemos algunas cosas que nos pueden ayudar para saber qué es lo que piensa, qué pasa, qué sucede. Y si algo podemos hacer, y se me pasó mencionarlo en amar al judío, parte de amar al judío es constantemente estar orando por el judío para que sean salvos. Por el judío que es religioso y por el judío que no es religioso. Ahora hay más judíos que ya no son religiosos que el religioso. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos